Capítulo 10. La Guerra Civil de 1894 y 1895. En el anterior video nos quedamos en que el Partido Civil y el Partido Demócrata se habían unido para formar la Coalición Nacional. Veamos algunos pormenores respecto a otros partidos políticos, además de estos citados anteriormente. Empezaremos por el Partido Unión Nacional, fundado por Manuel González Prada. Yo sé que este partido está en las antípodas de lo que hoy se podría considerar como derecha política, puesto que Unión Nacional para mí está más cerca del radicalismo político que del conservadurismo o el liberalismo. Brevemente, porque creo que ahondaremos en este partido en un video anexo de la historia de la izquierda en el Perú. El Partido Unión Nacional se fundó en 1891. Según Basadre, la Unión Nacional era un partido de corte liberal que repudió a los políticos consagrados y, aunque su programa político no lo dijera expresamente, tuvo como directiva esencial el ataque al catolicismo. Según Karen Sanders, González Prada, fundador del partido, no era un político nato, y en el mismo año que fundó el nuevo partido, González Prada anunció su viaje a Europa y por tanto su abandono de la Unión Nacional. ¿Qué proponía la Unión Nacional? El programa del partido aceptaba el sistema unitario para la República de manera provisional, reclamaba el sufragio directo, aún para los extranjeros, exigía la devolución de sus tierras a las comunidades indígenas, pedían un régimen tributario de preferencia indirecto, así como mejoras para la clase obrera. Como ya dijimos y solo para recalcar, González Prada fue el presidente de dicho partido y complementaban el consejo directivo José Gálvez Moreno y Eduardo Laverne como los presidentes y Arturo Arróspide como secretario. El viaje de González Prada a Francia cuando acababa de fundar el partido no fue aprobado por muchos de sus adeptos que reclamaban su presencia para dedicarse a la tarea política en un país en plena reconstrucción nacional. Él se justificaba diciendo que un partido como Unión Nacional no necesitaba de caudillos ni nadie debía ser considerado irreemplazable. Esta actitud hizo que su partido no llegara a ser relevante en la política peruana y se desvaneciera en el tiempo. Les prometo ese video anexo respecto a González Prada porque es un personaje que considero merece una revalorización, especialmente en su faceta crítica. Otros partidos políticos que se formaron antes de la llegada del siglo XX fueron la Unión Católica, fundada en 1886 en Lima, Arequipa, Cusco y en otras ciudades a raíz de la segunda expulsión de los jesuitas del Perú. Al parecer, la Unión Católica no era tanto un partido político, sino más bien una agrupación para defender los intereses de la Iglesia. Según Jeffrey Kleiber, entre los fundadores más notables de la Unión Católica de Arequipa se encontraban Juan Manuel López de Romaña, Mariano Belaúnde y Manuel Bustamante. De igual manera, el promotor principal de la Unión Católica en Cusco fue el canónigo Fernando Pacheco. Asimismo, en 1888 se instaló en Lima el Consejo Central de la Unión Católica bajo la presidencia de Carlos M. Elías, unificando así los distintos grupos en todo el país. En 1896, el Consejo Central organizó el primer Congreso Católico en Lima, acontecimiento que fortaleció considerablemente la causa católica en el Perú. En estos años también surgieron distintos centros católicos que compartían con la Unión Católica la misma misión, la de organizar a los católicos con el fin de darles más conciencia acerca de sus deberes cívicos con respecto a la fe católica. Dado el carácter militante de estas organizaciones, no fue sino el siguiente paso lógico la creación de un partido político para proseguir los mismos fines. Según Kleiber, la primera noticia de un partido de esta índole fue el Partido Conservador de Cusco, fundado el 22 de noviembre de 1896 por la Unión Católica. En la reunión inaugural del partido, que también se llamaba Centro Conservador, en el convento de San Francisco, los fundadores se comprometieron a luchar para trabajar por la vida intelectual, moral y material del pueblo, propender porque en la designación de los representantes al Congreso y autoridades locales recaiga la elección en personas de catolicidad práctica, junto a valores como patriotismo, honradez, etc. Según Jesús Ara, la Unión Católica fue la primera institución moderna de intervención de los católicos en la recristianización de la sociedad a través de todos los medios a su disposición, como eran, primero, la prensa, segundo, la implementación del catolicismo social a través de la coordinación de las asociaciones católicas obreras y benéfico-caritativas y por último, la tan denostada participación política.
Según Pilar García, el nacimiento de la Unión Católica se presenta como la asociación precursora de los partidos católicos peruanos. Al parecer, la Unión Católica propiciaba la unión de los católicos, la defensa y la propagación de sus principios y obras, y en particular de los derechos de la Iglesia en la esfera pública. Asimismo, posiblemente la Unión Católica sea el resultado o la consecuencia de la alianza entre la Iglesia y algunos sectores sociales excluidos por el poder central de espacios de poder, concretamente élites provinciales y burguesía no relacionada con el sector exportador. Así como se creó el Partido Conservador de Cusco, según Kleiber, también se formó el Partido Católico de Arequipa, pero muy posteriormente en 1913. Si bien estos partidos fueron fundados por la Unión Católica y su formación fue obra principalmente de laicos, los obispos de cada jurisdicción les brindaron un fuerte y público respaldo. Asimismo, estos partidos fueron promovidos por los mismos obispos en sus diócesis, agradeciéndoles por el apoyo que les habían dado frente a los ataques de los liberales. Otro de los grandes vacíos de la historiografía peruana tiene que ver con estos partidos de provincias. Ahora, respecto al Partido Conservador de Cusco y el Partido Católico de Arequipa, yo puedo decirles que personalmente he revisado los archivos del sur del Perú y poco o nada hay respecto a estos. Lo que voy a decirles ahora es especulación mía con base en lo que he encontrado en Cusco. Posiblemente el Partido Conservador de Cusco se desactivó o posiblemente mutó en otra organización que encontré posteriormente llamado el Círculo de Obreros Católicos del Cusco. Pero como dije, es especulación mía porque los estudios al respecto lastimosamente son escasos. Si eres estudiante de provincia de pregrado en historia, este podría ser un tema maravilloso de tesis. Sigamos. El Partido Unión Cívica. Este partido fue fundado en 1892 por el arequipeño Mariano Valcárcel. Según Manuel González Prada, este partido era una camarilla parlamentaria que actuaba básicamente en el Congreso y que, según Magdalena Chocano, operaba como grupo transaccional o, dicho de modo más crudo, oportunista. Según Osmar González, el partido fue fundado para apoyar la elección de Remigio Morales Bermúdez y fue el resultado de una alianza antimilitarista de civilistas con el círculo parlamentario comandado por el propio Mariano Valcárcel. Los miembros fundadores de este partido fueron Mariano Valcárcel, Guillermo Rey y José A. Villanueva. En ese periodo, la Unión Cívica fue sumamente satirizada por los periódicos de época. Según Portillo, el diario El Microbio presentaba y desarrollaba sátiras de la Unión Cínica, clara referencia a la Unión Cívica. Sea como fuere, el Partido Unión Cívica formó parte de la Coalición Nacional. La Coalición Nacional. Recapitulemos un poco. Al aproximarse las elecciones de 1894, los partidos en actividad eran los siguientes: el Constitucional o Cacerista, que estaba en el gobierno; la Unión Cívica, es decir, la alianza entre el Partido Civil y el antiguo círculo parlamentario de Mariano Valcárcel dominante en el Congreso; y el Partido Demócrata en la oposición desde el advenimiento de Cáceres en 1886 y perseguido durante las anteriores elecciones presidenciales realizadas en 1890. Según Basadre, al aproximarse las elecciones de 1894, se produjo dentro de la Unión Cívica una lucha entre quienes propiciaban la candidatura presidencial de Mariano Valcárcel y quienes preferían la del jefe del civilismo Manuel Cándamo. Mariano Valcárcel fue nominado a pesar de que no tenía más fuerza que su mayoría parlamentaria. Según se ha dicho, Cándamo creyó que él sería electo y tomó de antemano sus disposiciones para celebrar el acontecimiento. Un grupo de civilistas se retiró de la Unión Cívica después de esta proclamación, pero la mayoría se mantuvo en ella, incluyendo al propio Cándamo y al candidato civilista en las elecciones anteriores, Francisco Rosas. En este contexto se dio la muerte del presidente Remigio Morales Bermúdez y los hechos que mencionamos anteriormente en cuanto a la sucesión presidencial y el ascenso de Justiniano Borgoño a la presidencia. Borgoño no se limitó a poner de lado al primer vicepresidente. Según Basadre, convocó a elecciones no solo para el tercio que legalmente debía incorporarse a la Cámara, sino, además, para los 2 tercios que debían conservar sus curules. Así, los comicios de 1894 fueron para votar por el presidente de la República, vicepresidentes y la totalidad del Parlamento. Al mismo tiempo, el cacerismo se sirvió de mecanismos y leguleyadas para asegurar la victoria de Cáceres. Pero el ambiente político no se iba a quedar muy tranquilo. Según Basadre,
A las ánforas acudieron únicamente el Partido Constitucional y los sufragantes caceristas, siendo el general Andrés Avelino Cáceres designado por segunda vez para ocupar la presidencia de la República, en circunstancias bien distintas de las de 1886. Hubo abstención de una gran masa ciudadana y los dos vicepresidentes fueron el general César Canevaro y Cesáreo Chacaltana. El candidato presidencial de la Unión Cívica, Mariano Valcárcel, había seguido muy de cerca los acontecimientos desde que enfermó el presidente Morales Bermúdez. El 30 de marzo de 1894 se firmó un pacto de coalición entre demócratas y cívicos en defensa de la libertad electoral y de la autenticidad del sufragio. Aunque los dos partidos quedaron en libertad para designar sus respectivos candidatos. Suscribieron este pacto Francisco Rosas y Mariano Valcárcel por los cívicos y Carlos A. González Orbegoso y Manuel Pablo Olaechea por los demócratas. La primera base de la coalición nacional decía: el objeto de la coalición es mantener, por todos los medios a su alcance, la libertad electoral y el respeto al voto de los ciudadanos, oponiéndose a toda coacción o adulteración de él, y trabajar de concierto por la fiel observancia de la ley. El jefe del Partido Demócrata lo era de la coalición, pero los partidos quedaban libres para designar candidatos y celebrar acuerdos electorales. La coalición debía reclamar del gobierno el nombramiento de un ministerio vinculado a los partidos militantes y designado por estos para lograr garantías de libertad electoral. También debía reclamar la convocatoria a Congreso para el aplazamiento de las elecciones y la dación de una ley de sufragio directo. Según Basadre, a pesar de este tono legalista de la coalición, la promesa de que la libertad electoral sería defendida por todos los medios a su alcance y el nombramiento de Pierola como jefe del movimiento anunciaban planes más vastos. El movimiento no tenía un jefe ni una dirección, pero entonces se encomendó a Guillermo Billinghurst para que fuera a Chile en busca de Nicolás de Pierola, que desde 1891 se hallaba desterrado. Pierola aceptó encabezar la revolución y se embarcó en Iquique, Chile, el 19 de octubre de 1894, a bordo de una chalupa con solo 2 remos y una vela latina. Se dice que Billinghurst solo pudo conseguir tan frágil medio de transporte y que al verla, Pierola le preguntó: ¿usted se embarcaría en este bote? Y Billinghurst le contestó: yo no, pero yo no me he propuesto ser el regenerador del Perú. Pierola asumió el reto y realizó con éxito el largo recorrido costero de 300 millas marinas desde Iquique hasta Puerto Caballas, cerca de Pisco, donde desembarcó el día 24 de octubre. Los que lo vieron no podían creer que había recorrido tal distancia a bordo de una frágil embarcación. Al mismo tiempo, en diversas provincias comenzaron a aparecer partidas de guerrilleros insurrectos. En Piura, Osvaldo Seminario inició el movimiento subversivo que se reforzó con la acción de sus parientes, Augusto, Edmundo y Teodoro, que llevaron armas e instrucciones de Pierola. Como cumpliendo un destino patético, Cáceres se vio hostilizado por sus enemigos internos con el sistema de las montoneras que él había utilizado genialmente para combatir a Chile. En todo el Perú comenzaron a aparecer montoneros y motines. Por ejemplo, en Huánuco apareció un nuevo montonero, Augusto Durant, rico hacendado y abogado flamante, mozo de 24 años que empezó por apoderarse de esa ciudad y asumió el título de jefe superior político y militar de los departamentos del centro. Asimismo, por Lurín, Cañete, Chincha, Pisco y parte de Ica hicieron sus correrías el coronel Felipe Santiago Oré y Vicente del Solar. Según Basadre, aunque tenían el ambiente público en su favor, los montoneros no llegaban a asestar golpes decisivos al gobierno, carecían de unidad, de volumen y de armamento. Para Basadre, Pierola era necesario. Cuando Pierola llegó a Puerto Caballas, nadie lo recibió porque su llegada se había mantenido en secreto. De Puerto Caballas, Pierola pasó a Chincha, donde el 4 de noviembre de 1894 lanzó un manifiesto a la nación asumiendo el cargo de delegado nacional. Sostuvo que la sublevación era indispensable para restablecer el imperio del orden y la ley tan brutalmente atropellado y para devolver al Perú su soberanía desconocida y su dignidad ultrajada. De Chincha, Pierola pasó a Cañete, donde se le reunieron las montoneras. Luego pasó a Huarochirí,
iniciando así la campaña sobre Lima. Entretanto, los departamentos del norte y del centro se sumaron a la revolución. El 26 de enero de 1895, Arequipa cayó en poder de los revolucionarios que actuaban en el sur, quienes capturaron la prefectura, la cárcel, las torres del templo y otros lugares. El 27 de enero fue derrotado y muerto en Moquegua el coronel Juan Luis Pacheco Céspedes, quien se había plegado al movimiento pierolista. En Cusco, el 3 de abril, fuerzas coalicionistas dirigidas por los coroneles Esteban Salas y Antonio Fernández Vaca lograron apoderarse de la ciudad luego de un sangriento enfrentamiento en las calles en el que fue muerto el prefecto del Cusco. En una escaramuza cerca de Puno, fue mortalmente herido por un disparo cacerista el caudillo arequipeño Diego Macías y Calle, quien, trasladado a su ciudad natal, falleció a los pocos días. Luego de varios combates, todo el sur peruano quedó bajo control de la coalición y solo faltaba capturar Lima, pero el avance sobre la capital demoró un poco más. Mientras tanto, los coalicionistas fueron formando el llamado Ejército Nacional, cuyo jefe de Estado Mayor era el militar alemán Carlos Pauli. Muchos voluntarios se enrolaron en dicho ejército. Un dato interesante que proporciona Basadre refiere que en enero de 1895 surgió en Lima la agrupación de los Amigos de la Paz, a base de antiguos civilistas sueltos y de hombres de negocios, entre los que estuvo Augusto B. Leguía. Esta agrupación quería interceder en la guerra civil y excluir a Pierola y a Cáceres, pero no llegaron a prosperar. En la madrugada del domingo 17 de marzo empezó el ataque a Lima y Pierola, a caballo y al frente de sus huestes, entró por la Portada de Cocharcas. Las fuerzas de Cáceres retrocedieron hasta el Palacio de Gobierno, combatiendo con denuedo. Pierola estableció su cuartel general en la plazuela del Teatro, a 4 cuadras de la Plaza de Armas. La lucha entre coalicionistas y caceristas fue muy sangrienta y generó sustanciales daños materiales, entre los que se registró el saqueo de la sede del Club de la Unión en el Portal de Botoneros. Al amanecer del 19 de marzo, más de 1000 cadáveres yacían insepultos en las calles y no menos de 2000 heridos en los hospitales. El fuerte calor veraniego empezó a descomponer los cadáveres, lo que amenazaba con desatar una epidemia. Se reunió entonces el cuerpo diplomático y bajo la presidencia del nuncio apostólico Monseñor José Maki, se consiguió una tregua de 24 horas entre los combatientes para sepultar a los muertos y atender a los heridos. Técnicamente hablando, las fuerzas montoneras de Pierola no habían conseguido la victoria, pues el ejército de Cáceres permanecía prácticamente intacto. Sin embargo, el ambiente público era a favor de los revolucionarios y así lo entendieron los caceristas. Prorrogado el armisticio, se firmó un acuerdo entre Luis Felipe Villarán, representante de Cáceres, y Enrique Bustamante y Salazar, representante de Pierola, bajo la mediación del cuerpo diplomático, acordándose el establecimiento de una junta de gobierno presidida por el civilista Manuel Cándamu y con 2 representantes de Cáceres y 2 de Pierola. La misión de esta junta sería convocar a elecciones, mientras que los 2 ejércitos se retiraban de la capital. El general Cáceres, luego de renunciar al gobierno, partió rumbo al extranjero. Así, la revolución había triunfado. El 14 de abril, la Junta de Gobierno convocó a elecciones presidenciales. La coalición nacional, manteniendo la alianza, lanzó la candidatura de Pierola, quien sin contendor resultó elegido con abrumadora mayoría. Hasta entonces, las elecciones se hacían por el sistema indirecto de los colegios electorales. De los 4.310 electores, 4.150 votaron por Pierola. De esta manera, Nicolás de Pierola fue ungido como presidente de la República el 8 de septiembre de 1895. Personalmente considero que la figura de Pierola es importante porque es uno de los primeros caudillos civiles con una agrupación partidaria y fundamentalmente con un lazo muy cercano a la población no oligárquica. Por eso ahora veremos quién es Nicolás de Pierola. José Nicolás Baltasar Fernández de Pierola y Villena, conocido simplemente como Nicolás de Pierola, nació en Arequipa en 1839. Su carrera política la inició a los 30 años. De 1869 a 1871 fue ministro de Hacienda y Comercio del gobierno de José Balta,
bajo cuya gestión se firmó el denominado Contrato Dreyfus, por el cual se concedía a la empresa francesa Dreyfus de París el monopolio de exportación del guano. Pierola tuvo no menos de 3 intentonas golpistas antes de la guerra con Chile, y a decir verdad es un personaje con muchas luces y sombras. Según Basadre, era Nicolás de Pierola de pequeña estatura, lo cual disgustaba su vanidad, que llegó a escoger botas de altos tacones o sombreros altos, con gran regocijo de sus adversarios. De hecho, uno de los apodos más jocosos se lo puso Manuel González Prada, refiriéndose a Pierola como el enano Perinola, aunque otros lo llamaban el califa. Sigue Basadre. Habitualmente su luz era suave, esparciendo simpatías y promesas, y no lograba ocultar a veces un reflejo melancólico, pero también su mirar podía ser ardiente y tímido, fascinante y conmovedor. ¿Por qué las masas querían tanto a Pierola? Según Basadre, aunque caracterizado inicialmente por vínculos con grupos muy alejados de los liberales, Pierola buscó el cariño de las masas mediante sus audaces actitudes en el discurso, el escrito y la acción contra la plutocracia surgida de los negocios con el guano y con los bancos. Para Basadre, Pierola fue el primer político que se atrevió a atacar a los ricos y a llamar contra ellos a la ciudadanía. Nunca antes en la política peruana se había utilizado tan claramente las diferencias sociales y económicas como bandera. Uno de sus réditos políticos más importantes fue en 1877, cuando durante la sublevación del Huáscar peleó contra los británicos en el denominado Combate de Pacocha. Así, poco a poco, según Basadre, fue surgiendo la leyenda de un caudillo que exponía su vida codo a codo con sus seguidores. No obstante, la figura de Pierola es controversial e incluso vilipendiada. La Guerra Civil de 1894 y 1895 marcó un antes y un después en la historia política del Perú. Según los historiadores, ahí se habrían sepultado definitivamente los últimos vestigios de la sociedad que emergió atropelladamente del caos de la independencia, como los caudillos militares, el liberalismo idealista y emancipador, la idea patrimonialista del Estado, la imposición de tributos por cabeza, y en ese sentido, dicha revolución representaría el inicio del Perú moderno. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que todas las fuentes usadas están en la caja de la descripción del video. Suscríbanse al canal y denle like a los videos, eso me ayudaría un montón. Comparte este video y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.